Hola, buenos días. El día de hoy vamos a iniciar hablando de inocuidad alimentaria. Antes de iniciar en materia, quisiera hacerles mención acerca de la inocuidad como tal. Es decir, cuánto tiempo de experiencia tengo trabajando en esta área. Yo inicié a trabajar en inocuidad alimentaria desde el 2006 en el estado de Nuevo León. Me tocó la implementación de buenas prácticas agrícolas en diferentes unidades productivas y unidades de empaque. Posteriormente trabajé en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde llevaba o daba la materia de inocuidad alimentaria también a nivel licenciatura. Sin embargo, desde hace casi 13 años, en noviembre estoy por cumplir 13 años ya aquí en la Universidad Autónoma Gran Antonio Narro, en donde me ha tocado la oportunidad de impartir la materia de inocuidad alimentaria tanto a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, aquí es súper importante que conozcan la inocuidad, qué es la inocuidad, el papel que juega. En los niveles de licenciatura como tal, se maneja más lo técnico o la implementación de los diferentes sistemas de inocuidad alimentaria, sistemas de reducción de riesgos, etcétera, tanto en México, Estados Unidos y Europa de forma general. Sin embargo, nosotros como manejamos maestría y doctorado, en esa parte nosotros tenemos que desarrollar proyectos de investigación, artículos de divulgación, etcétera, donde esa información relacionada a inocuidad llegue, o sea, más allá. A partir de ahí se han derivado diversas publicaciones, las cuales también las presentaremos en este canal, donde se ven aspectos de contaminación por microbios de algunos productos como el cilantro, residuos de plaguicida en algunos cereales de consumo, por ejemplo. Entonces, hemos diferentes temas respecto a inocuidad, pero todo derivado de investigación realizada pues con estudiantes o en colaboración con estudiantes de doctorado. Entonces, aquí vamos a entrar en el tema. ¿Qué es inocuidad alimentaria? ¿Por qué es tan importante conocer la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria como tal es fundamental, ya que nos engloba a todos. Acuérdense que la inocuidad desde el campo hasta la mesa. Entonces, todas las personas involucradas en ese sistema están involucradas o necesitan conocer de inocuidad. ¿Por qué? Porque todos estamos inmersos en este sitio, ¿no? Entonces, nosotros como nos encargamos a la producción primaria de vegetales frescos como tal, entonces nosotros seríamos en campo y en empaque principalmente. Sin embargo, aquí en este canal estaremos viendo no solamente en lo que respecta a buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo, sino se manejará la información de manera tal que se conozca la importancia de esta inocuidad, el lavado, desinfección de frutas y vegetales, qué papel juegan, y todas aquellas acciones que me permitan minimizar los riesgos de que si consumo un alimento me vaya a hacer daño. Entonces, hablemos ahora qué es un alimento inocuo. Un alimento inocuo como tal va a ser un alimento que nosotros vamos a consumir, pero es una garantía que no nos va a causar daño a la salud. Es decir, va a venir libre de un microbio, un químico o un contaminante físico que potencialmente nos pueda causar daño. Entonces, es fundamental que todo lo que consumamos pues no nos vaya a causar daño a la salud. La inocuidad de alimentos como tal juega un papel fundamental. ¿Para qué? A la hora de garantizar la seguridad de los alimentos en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha, en el procesamiento, en el almacenamiento, en la distribución, hasta el final de la cadena, que es la preparación y consumo. Entonces, aquí es donde se demuestra que realmente inocuidad nos involucra a todos. Entonces, es necesario conocer, saber qué papel juega cada uno de nosotros y el impacto que tiene. Existen cifras de Naciones Unidas donde indica que cada año se enferman más de 600 millones de personas. ¿Por qué? Por ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Y no solamente eso, hay cifras muy tristes o muy alarmantes donde se indica que más de 420,000 personas fallecen por haber consumido algún alimento contaminado. No necesariamente en mal estado, puede ser contaminado por un microorganismo, contaminado por un químico o por X razón, pero que está asociado a tres tipos de riesgo. El 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad. Imagínense el papel que juega la inocuidad que se maneja este día tan importante.
cuyo objetivo es incrementar los esfuerzos para garantizar los alimentos que se consumen sean inocuos. O sea, lo que se busca es eso, o sea, hacer cada vez más esfuerzos para que todos aquellos alimentos que se consuman sean inocuos. Entonces, como tal, la inocuidad alimentaria es fundamental, la vivimos día a día, no importa en el eslabón donde estemos de la cadena. En el caso de nosotros estamos producción primaria, empaque, pero está producción primaria, está transporte, está en empaque, está en centros de abasto, mercados de abasto, está en los supermercados, está en el consumidor que va y compra, e incluso en la persona que lo prepara. Entonces nosotros nos enfocaremos un poquito más a buenas prácticas agrícolas como tal, ¿no? Entonces aquí hablaremos de buenas prácticas agrícolas, que es lo que nos mete o que es donde estamos inmersos los agrónomos. Pero ¿qué serán las buenas prácticas agrícolas? Son los métodos de cultivo, cosecha, selección, almacenamiento y transporte de frutas y hortalizas frescas, que ayudan a mantener o asegurar la buena condición sanitaria. Es fundamental conocer o saber que este tipo de prácticas van a variar dependiendo del cultivo, dependiendo del sistema. No son las mismas prácticas agrícolas si tú tienes un cultivo de tomate y ese cultivo de tomate es a cielo abierto, que si tenemos en invernadero, si tenemos frutillas, si tenemos a lo mejor un frutal. Entonces nosotros nos tenemos que ir adaptando de acuerdo al sistema que tengamos. Pero es fundamental tener en cuenta que buenas prácticas va a ser todas aquellas actividades que realicemos en nuestro sistema productivo, ¿no? Que debemos de tener en cuenta que dónde potencialmente pueden encontrarse esos riesgos que me pueden contaminar a mi alimento. Porque si estamos hablando de los riesgos a los que debemos de minimizar, hay que recordar, como se les mencionó anteriormente, son riesgos físicos, químicos y microbiológicos, ¿sí? ¿Qué es un riesgo físico? Pues son aquellas partículas, aquellas metal, madera, etcétera, que se pueden ver a simple vista y que puede estar contaminándote un producto. En los riesgos químicos son sustancias, pueden ser sustancias químicas, pueden ser metales pesados, pueden ser plaguicidas, puede ser N cantidad de sustancias químicas como tal que te pueda causar daño a tu cultivo. Ejemplo, exceso de plaguicidas, de residuos de plaguicida, presencia de algún herbicida que potencialmente pueda estar causando daño, a lo mejor un residuo de un limpiador, desinfectante, una sustancia que se haya utilizado para desinfectar una superficie, etcétera. Puede ser un metal pesado que puede venir a lo mejor en el agua. Entonces, vamos a hablar de sustancias, de riesgos químicos a eso, ¿no? En riesgos biológicos nos enfocamos mucho a riesgos microbiológicos, o sea, todos aquellos microbios que nos puedan causar un problema de salud. Puede ser un protozoario, puede ser un patógeno como Salmonella, Shigella, E. coli, Listeria, coliformes totales, fecales, un virus, etc. Entonces, vamos a cuidarnos de esos tres tipos de riesgos que siempre lo que vamos a tratar es minimizar. En el caso de nosotros como producción primaria, donde tenemos contacto con diferentes factores como suelo, agua, etcétera, nosotros lo que buscamos es minimizar el riesgo de manera que no se nos vaya a presentar un contaminante que pueda causarle problema al consumidor final o causarle un problema en salud pública. Entonces, aquí es súper importante tener en cuenta que como producción primaria o que nosotros estamos en campo, cuáles son las principales fuentes de contaminación que nosotros podemos llegar a encontrar, o sea, dónde nos tenemos que estar cuidando porque son una fuente potencial de contaminación de nuestros productos. Pues es el agua, porque la utilizamos para diferentes funciones. Puede ser agua de riego, puede ser agua para preparación de plaguicidas, puede ser agua para consumo, puede ser agua para enfriamiento en el caso que se utilice para enfriar algún producto, ya cuando está la cosecha, etc. El suelo es otra fuente potencial. Puede ser suelo, cuando nosotros hablamos a campo abierto como tal, si el suelo, a lo mejor el terreno anteriormente se había dedicado a ser basurero, o a lo mejor en una unidad ganadera, o no sé, pudo haber X razones, conocer qué es lo que sucede con el suelo y cómo está el suelo. En el caso de invernadero, podría ser los sustratos, de dónde son los sustratos, si son nuevos, si ya han sido reutilizados, si se ha realizado desinfección, etcétera, etcétera. Pero es necesario conocer de dónde vienen, cómo vienen, la calidad.
porque son una fuente potencial de contaminación. El uso de fertilizantes y plaguicidas también juega un papel fundamental. Pueden ser químicos o microbiológicos. En el caso de plaguicidas o fertilizantes biológicos, es necesario contar con análisis de microorganismos como Salmonella, E. coli, etcétera, porque no vayan a ser estos los que traigan un contaminante a nuestro cultivo. O sea, nuestro objetivo de un biosólido, nuestro objetivo de un plaguicida, pues el plaguicida es eliminar una plaga, y en el biosólido o un fertilizante como tal, lo que se quiere es mejorar el rendimiento, mejorar algunas características, pero si este viene contaminado porque no se realizaron las prácticas adecuadas, pues es una fuente potencial de contaminación. Otro papel fundamental que juegan son los trabajadores. Entonces tenemos que tener en cuenta que es fundamental la capacitación y que conozcan en qué consisten nuestras buenas prácticas agrícolas y que hagan suyas o se pertenezcan, que se metan y que sepan el papel fundamental que juegan los trabajadores en lo que es la inocuidad. Como se menciona desde el principio, y voy a ser muy reiterativa, la inocuidad es tarea de todos. ¿Por qué? Porque todos estamos implícitos. Si estamos en la unidad productiva y pensamos que nada más la inocuidad es responsabilidad del encargado de inocuidad, estamos equivocados. El encargado de inocuidad va a estar vigilando, va a estar dando seguimiento, va a llevar documentación, etc. Sin embargo, tiene que haber capacitación a cada una de las personas que elaboran y el papel que están jugando para que nuestro producto final llegue con inocuidad. Y otro papel muy importante que juega es la infraestructura. Si la infraestructura es potencialmente riesgosa que nos pueda causar un problema, ejemplo, tenemos ventanas, pero las ventanas hay vidrio roto, se puede meter fauna nociva, se puede meter a lo mejor una ave que pueda causar problema. Entonces necesitamos tener en cuenta qué infraestructura tenemos y en qué condiciones. Entonces, porque dentro de las principales fuentes de contaminación para nosotros van a ser estos aspectos. Entonces, hasta aquí dejamos este pequeño video. Lo que sí es, en los siguientes videos iniciaremos a hablar de la normatividad mexicana. ¿Por qué? Porque no les había mencionado, pero es fundamental conocer que la inocuidad o sistema de reducción de riesgos de contaminación, como se le denomina, se encuentra fundamentado en la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Entonces, estamos en sistema de reducción de riesgos, que al final del día es lo que trabaja la inocuidad en México en producción primaria, que es lo que nosotros estamos trabajando, y se fundamenta en una ley. Entonces vamos a empezar a hablar de esta ley, vamos a empezar a hablar también de los diferentes documentos que se encuentran en la plataforma de SADER, en Senacica. Senacica tenemos los diferentes documentos que hablarán de inocuidad agrícola, porque hay inocuidad acuícola, pesquera, pecuaria, perdón. Entonces nosotros nos vamos a enfocar mucho en esa área, porque es muy interesante no nada más para los agrónomos, sino para el público en general. Es muy interesante porque generalmente nuestra alimentación está basada en frutas y vegetales. A lo mejor no llevamos una dieta rigurosa de muchas frutas y vegetales, pero siempre está implícita. Bueno, en el caso de nosotros los mexicanos es la salsa, que es chile, tomate, cebolla. Son 3 vegetales fundamentales y además cilantro, lechuga, etcétera, que son más accesibles para comprarlos y además los consumimos crudos, ¿no? Entonces, no nada más es de interés para el agrónomo o para la persona que está formando en agronomía conocer de inocuidad, sino, ok, ¿tenemos los vegetales frescos? Sí. ¿Se trata de minimizar los riesgos nosotros como profesionistas en esa área? Sí. Pero ¿qué papel puede jugar las personas que conozcan, el público en general, que conozca que aquellas frutas o vegetales que están ahí, que consumieron, que van a consumir, que compraron, cuáles serían los procedimientos ideales pues para minimizar todavía aún más esos riesgos que le pueda causar daño el producto final? Bueno, pues muchas gracias. Me pueden dejar sus comentarios. Nos vemos. Voy a estar al pendiente en caso de alguna duda, pregunta o si quisieran que se desarrollara un tema en particular, estamos a sus órdenes. Hasta luego y bonita tarde.